Bueno, Elena, hoy maravilloso. O sea, quiero decir, las 2 semanas pasadas, lo del paraguas, el atasco en la M30 y hoy es que me ha parecido fenomenal. Nos hemos cogido una habitación de hotel al lado de donde grabamos el podcast. Pero mira, levantarnos a las 6 de la mañana para estar aquí, para grabar, es que no han venido ni los técnicos, que estamos grabando esto con el móvil. Bueno, es que ha sido un poquito exagerado. Es que ni la cafetería estaba abierta. Bueno, mira, creo que enciende la luz. Tira para el buffet libre, que tenemos 3 horitas antes de que empecemos a grabar. Pídeme un croissant. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro. Acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con 2 pediatras en casa, un podcast de Adeslas. Aunque la palabra molusco suene a gambas, mejillones o almejas, también existe una infección de la piel que los pediatras vemos muy habitualmente y que lleva el mismo nombre. El molusco contagioso es un virus que da lugar a lesiones cutáneas como pequeñas verruguitas y que tiene una evolución benigna y favorable. Pero, ¿qué niños están más predispuestos a tener moluscos? ¿Es verdad que se caen solos con el paso del tiempo? ¿Es necesario aplicar algún tratamiento para acelerar esa curación? ¿Y estos niños pueden seguir yendo al colegio o a la piscina? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa en el que os contamos todo lo que tenéis que saber sobre la infección por moluscos en la infancia. Así que ajustaos bien los auriculares porque empezamos. Bienvenidos una semana más a este podcast Sin Cita Previa, un podcast de Adeslas. Estamos aquí, Elena Blanco Hola. Y Gonzalo Oñoro, 2 pediatras en casa, para servirles a ustedes. Ya sabéis que somos un podcast de divulgación sobre salud infantil y que estamos súper agradecidos de que nos estáis una semana más detrás de los auriculares y todos esos comentarios y recomendaciones que podemos leer en redes sociales o en las plataformas desde las que nos estáis escuchando. Recordad dejarnos algunos. Y hoy, Elena, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué va el episodio de hoy? Bueno, pues de esas lesioncitas, esos moluscos que aparecen en la piel de un montón de niños y que, bueno, suponen un motivo de consulta bastante frecuente cuando los padres lo ven. Al principio igual, no porque eran chiquititos, pero como van creciendo con el tiempo, pues siempre acaban consultando. Eso es. Y son muy habituales por esto que dices, que muchas veces es porque lo ven, que los veamos en la época de verano, porque es cuando los niños más tiempo van sin camiseta y van con las piernitas al aire y lo vemos más frecuentemente. También luego veremos por qué, ¿no? Pero es una consulta que genera mucha ansiedad en los padres, ¿no? O sea, muchas veces lo ven, normalmente no vienen al primer día que se lo han visto, porque es un poco lo que tú dices, pero generan mucha ansiedad a los padres, así que tenemos que, desde las consultas de pediatría, intentar dar un poco de respuesta a esas dudas que tienen o cuál es realmente el tratamiento que les puede venir bien. Pero recordarles, si solo tenéis este minuto que llevamos de podcast para escucharnos, que es una enfermedad con una evolución totalmente benigna y con un buen pronóstico. Puede que tu hijo tenga muchos moluscos, pero no pasa nada. Va a ir bien, va a pasar tiempo a lo mejor en que vaya bien, pero no se va a nacer más profundos, ni van a aparecer. Es una enfermedad que los dermatólogos dicen que es una enfermedad completamente benigna, ¿no? ¿Y quién es el molusco contagioso, ¿no, Elena? Pues es un virus que produce una infección en la piel que da estos famosos moluscos de la familia de los poxvirus, que es como si digamos un primo de la viruela, que da estas lesiones así como umbilicadas, así chiquititas, y que infecta al hombre y que el único ya que queda pues es porque ya la viruela pues está erradicada. Eso es. Y da lugar, a diferencia de la viruela, que sí que era una enfermedad grave y con una sistémica con una alta mortalidad, da exclusivamente lesiones cutáneas, ¿vale? Por eso decimos que que es una enfermedad benigna, que además tiene unas lesiones que llamamos, que son lesiones típicas de molusco, que ahora las describiremos, ¿no? Pero por eso se llama molusco. Yo al final, que tengo origen gallego, y cuando veo a un molusco que ha crecido un poquito más, que a lo mejor alguno que sea más superficial, es que al final es como si tuviera un percebe o un mejillón en la piel, ¿no, Elena? Muy, muy, muy chiquitito, pero es como si hubiera salido eso que sale de la roca de donde están los moluscos, ¿no? Claro, así como pegadito. Y es que da lugar a este tipo de lesión específica que es así pegadita, con una base ancha,
de aspecto perlado y a veces umbilicada en el centro. Sí, al final son como un bultito, cuando es muy chiquitito, pues empieza siendo muy chiquitito, pero al final es de 3 o 4 milímetros y bueno, los pediatras lo vemos muy frecuentemente, ¿no? Pero son asintomáticos, o sea, más allá de verlos, Ni pican, ni duelen y nada más. Y realmente no son verrugas, porque las verrugas están provocadas por otros virus, que a veces sí que las vemos en la planta del pie, como los papilomas, o las vemos en otras partes del cuerpo, pero suelen ser verrugas planas, que decimos, las verrugas de otros virus, me refiero, hiperqueratóxicas, como que parece que descaman. Estas son como suavecitas. Son como suaves, del mismo color que la piel y perlado, que decimos, ¿no? Y tienen localizaciones que son en partes del cuerpo expuestas. A ver, puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero normalmente ¿dónde las vemos? Pues las vemos en el cuello, en la zona interna de los brazos, en la parte lateral del tronco, a veces en la zona de los muslos, y son zonas típicas de roce o donde han podido tener algunos elementos. Es muy típico, por ejemplo, los niños que van a las piscinas y que usan los típicos churros que comparten varios niños, pues que a través del contacto de una piel a otra, pues en las zonas de apoyo aparezcan. Es tipiquísimo de los niños de las piscinas. Lo que pasa es que a veces dicen, pero si ya no va a piscinas hace 3 meses, porque tienen un crecimiento muy lento que puede hacer que haya podido pasar desapercibido hasta que empezaba a crecer. Sí, porque tienen un periodo de incubación muy, muy lento, que luego además tiene mucha trascendencia para el tratamiento. Pero me has dicho que es muy frecuente en las piscinas, por ese contagio, pero hay algunos niños que son más susceptibles a tener moluscos. Aparte de que es necesario un contacto, porque como es un virus, obviamente se tiene que contagiar de humano a humano, porque hemos dicho que lo padecen solo los humanos. Además, es más probable que ataque a las pieles que tienen algo de afectación. Por ejemplo, los niños con dermatitis atópica tienen afectada la protección cutánea de la piel, tiene una alteración de la barrera cutánea. Entonces, en estos niños es más probable que aparezcan moluscos y además que proliferen más. O sea, que donde aparece uno puedan aparecer más, porque tienen una inmunidad de la piel un poco más inferior que hace que sea más probable que allí el poxvirus de los moluscos pues se quede y prolifere y acampe. Vale, y el diagnóstico es sencillísimo. Al final, vamos, el pediatra, yo creo que en el primer día que empiezas a hacer pediatría, alguien te dice, mira, eso es un molusco y para que no se te olvide nunca. Y no se nos olvida, porque basta con una inspección directa y es muy frecuente, Elena, no suele haber duda y normalmente no requiere ningún tipo de prueba. Y además son típicos en niños que son más pequeños, porque al final, como es una infección por virus, con el tiempo acabamos haciendo inmunidad y por eso no vemos adultos con los moluscos. Bueno, algunos hay, ¿no? Algunos a lo mejor que se lo ha toqueteado porque no sabía lo que era. Oye, que a mí me ha salido uno, a ver, enséñamelo en la consulta y dices, mira, pues te has contagiado. A ver, no es un contagio como otras infecciones. O sea, quiero decir, si tú tocas un molusco con la palma de la mano, lo más probable es que no te contagies. O sea, suele ser un contacto muy estrecho, como lo que decíamos de las piscinas y los churros, el bordillo. El bordillo, a mí me lo dijo una vez un dermatólogo que me dijo, los churros lo utilizan muy frecuentemente, pero cuando se suben al bordillo, como normalmente también se rozan para poder subirse, ¿no? Porque no tienen fuerza suficiente, pues dejan ahí el molusco puesto. Y luego viene otro niño que se sube por la misma parte del bordillo, ahí como trepando, y también es frecuente que les ocurra. Y luego el contacto directo con las lesiones, por ejemplo, entre hermanos. El momento de la ducha o que compartamos la toalla, pues todo eso puede hacer que un hermano tiene y al tiempo pues tiene el hermano. Bueno, que sepáis que todo esto es habitual, que si entendáis que es un virus y que se contagia en la piel y sobre todo es más frecuente en los niños con dermatitis atópica, que en ellos es más frecuente la afectación cutánea de un montón de enfermedades, pues lo vamos a entender fácilmente. Pediconsejo. Si tu hijo es pequeño y lo tienes apuntado a natación, es muy recomendable que use una camiseta de baño para evitar contagiarse de moluscos, ya que evitas el roce con el bordillo y otros elementos de la piscina. Excelente pediconsejo, Elena. Estamos de vuelta para la parte final del episodio. Cuéntame un poco cómo es la evolución natural de los moluscos, ¿vale? Porque hemos dicho antes que el periodo de incubación a veces podía ser bastante largo, ¿no? 4 o 6 semanas desde que el niño se contagia, o sea que no va a aparecer inmediatamente después de que el niño se contagie en la piscina o donde haya sido el molusco, ¿no? Pero ¿cuál es la evolución natural? Una vez que hemos visto ya que tiene moluscos, ¿qué es lo esperable? Bueno, pues lo esperable es que esa cosita pequeñita, de a veces escasos 3 o 4 milímetros, que aparece, pues poco a poco va creciendo y se va poniendo más gordita.
A veces hay varios moluscos en una zona, por ejemplo, en diferentes estadios, unos chiquititos, unos más gordos, y tiene un crecimiento muy lento que puede tardar incluso meses, o hay algunos que puede llegar a años, aunque normalmente antes, en menos de un año se han caído, van creciendo, llega un momento que se ponen muy gordos, a veces rojos pero no dolorosos, y de repente se caen. O sea, que se curan solos. Se curan solos. Pues como todos los virus, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que este es pesado. Claro, por eso decíamos que es una enfermedad que genera mucha ansiedad en los padres, porque tú les dices, mira, sí, tiene esto, tiene moluscos contagiosos, incluso se lo puede pegar a sí mismo por zonas de roce, pero se curan solos. A veces va a tardar 7 u 8 meses, pero se curan solos. Y esa es la evolución natural, con lo cual yo creo que uno de los papeles más importantes que tenemos los pediatras respecto a esta enfermedad es transmitirles que es una enfermedad benigna y que se queden tranquilos. Luego habrá, ahora lo veremos, diferentes opciones de tratamiento dependiendo del número de moluscos que tengan o las zonas en las que tengan. Si tienes o no dermatitis. Pero que si no hacemos nada, ¿se va a acabar curando el niño solo? Va a tardar, pero se va a acabar curando y es una enfermedad completamente benigna, más allá de lo poco estético que pueda ser, ver al niño cuando le desvistes para bañarle en casa, pues que tenga esas verruguitas pequeñitas, esos moluscos, ¿no? Es verdad que es lo que tú dices, que muchas veces los padres piensan, y es que ya, pero es que ya te lo comenté hace 3 meses y siguen. Y claro. Sí, es normal que siga, pero es verdad que, bueno, por suerte existen formas de tratamiento en las que se pueden o quitar los moluscos o acelerar la caída. De manera que, bueno, siempre es importante que expliquemos a los padres la evolución natural, pero que si prefieren hacer un tratamiento, se puede ofrecer hacer este tratamiento. Entonces, antes de nada decir que los niños con dermatitis atópica están más predispuestos a tener moluscos y a tener una enfermedad más grave, no más grave en el sentido de que complicación, tenga más número, pero más ¿no? número, claro, que se extienda de forma más rápida. Entonces, que seguramente los niños con dermatitis atópica pues sí que son los que debemos elegir tratar, ¿vale? Frente a los otros que tienen 5 o 6 lesiones aisladas, que eso sí que les podemos decir, oye, pues si son 6, importante evitar el contacto directo de pues con otros niños, pues que se tape si va a la piscina, se ponga una camisetita, no lo duches con el hermano y con el tiempo se acabará cayendo. Pero los niños con dermatitis atópica es más difícil que por sí solos tengan una evolución. Claro, entonces en estos niños seguramente van a necesitar tratamiento o incluso derivar al dermatólogo en el caso de que tengan mucha extensión de afectación de moluscos en su piel. Pero te digo una cosa, de nada sirve tratar los moluscos en un niño con dermatitis atópica que no tiene un buen control de su enfermedad de la dermatitis atópica. Es decir, si vamos a tratar el molusco, pero la piel de ese niño va a seguir estando seca, tiene eczemas, pues se va a volver a contagiar. Y además, como el periodo de incubación es muy largo, tú a lo mejor estás tratando el molusco que estás viendo, pero al cabo de 3 o 4 semanas vuelve a tener. Entonces, otra de las cosas que dicen los dermatólogos es que a los niños con moluscos que tienen dermatitis atópica hay que tratarles la dermatitis atópica también. O sea, son niños que les recomendaremos la crema hidratante, les pondremos el corticoide en la zona de los eczemas para tener esa piel en las mejores condiciones posibles y que sea menos frecuentemente que tengan moluscos. Pero bueno, quitándonos a los niños con dermatitis atópica, que serían como el cajón especial de los niños con moluscos, ¿qué opciones de tratamiento tenemos para los niños sanos, por así decirlo? Bueno, la primera es no tratar, que ya lo hemos explicado. Y que hacemos muchas veces, ¿eh? Eso es. O sea, es una buena opción. Lesiones aisladas en una zona que pensamos que no se va a contagiar a estructuras vecinas. Y, sobre todo, los padres entienden bien nuestras explicaciones porque a veces ante la ansiedad de los padres pues se decide tratar y ya está. Pero ante una buena explicación, una de las opciones es no hacer nada, ¿vale? La evolución natural es autorresolutiva y sin dejar cicatrices. Pero ya hemos dicho que depende un poco el número de lesiones que tengamos, la localización, el tamaño y sobre todo un poco lo que decidamos entre padres y pediatra, pues podemos elegir tratar. Y de tratamiento como tal, pues tenemos dos grupos, ¿no? Por un lado está el tratamiento que sería con medicinas, tratamiento farmacológico. Químico, ¿no? Casi sería, sí. Y por otro, lo que serían opciones quirúrgicas, ¿no? Dentro de las soluciones farmacológicas, de lo que dice Elena de químico, lo que más frecuentemente se mandan son soluciones, ¿no? Un liquidito, por decirlo de alguna manera, con una concentración muy concreta que lo que hacen es quemar la zona de la lesión para acelerar la caída del molusco, ¿vale? Cuando digo quemar, no penséis que es doloroso como quemar con un mechero, ¿vale? O sea, quiero decir, al final es el proceso natural que sufre el molusco, pues acelerarlo un poco. Es una quemadura química, ¿no? Por ejemplo, uno de los liquiditos que utilizamos es el hidróxido de potasio, que se utiliza muy frecuentemente. Pero estos tratamientos, aunque estemos quemando la lesión, no son dolorosos, ¿vale? Así que quedaros tranquilos si os lo manda vuestro pediatra. Y
normalmente los utilizamos cuando no son muchos o no tienen mucha extensión y la zona en la que tienen está muy localizada porque, claro, tú no es echar un líquido en la extensión de toda la piel, sino justo donde tiene el molusco. Por lo tanto, en los que son súper pequeñitos, normalmente esperamos a que crezcan un poco más y los decidimos tratar para poder tratarlos, ¿no? Lo bueno de esto es que no es doloroso, lo malo es que requiere pues una participación en casa por parte de los padres de todos los días echar el liquidito. Normalmente en un periodo de 10-15 días el molusco se ha puesto rojo negrito y se ha caído. Claro, porque además, lo digo porque si os lo han mandado, aunque lo pone en el prospecto, no hay que echar el liquidito hasta que se cae el molusco, hay que echar el liquidito hasta que veamos que la piel se pone roja alrededor. Eso se supone que ya ha hecho quemadura suficiente y va a acelerar esa caída del molusco en vez de que tarde 3, 4, 5 meses, que se va a caer en 3 o 4 semanas. Y a veces los dermatólogos, cuando tienen moluscos en zonas, por ejemplo, en todo el antebrazo o en zonas internas, muy extensas, mandan soluciones en spray o lociones que tienen óxido de zinc o sulfato de cobre, que son lociones que utilizamos para secar la piel, que también la mandamos a veces para eczemas muy exudativos y ese tipo de cosas, y que se ha visto que en algunos casos pueden acelerar la caída. Pues en estos casos también podríamos mandarlos. Y como opciones quirúrgicas, Elena, si nos quitamos el tratamiento farmacológico... Pues es... llevarnos los moluscos pues a través de una cureta, hacer una mínima incisión y quitar por expresión quitar el núcleo, también la crioterapia con el nitrógeno líquido, la electrocoagulación. Bueno, todos esos son procedimientos que nos permiten retirar en ese momento el molusco. Son más rápidos, obviamente, pero son más dolorosos y a veces, como es una infección por virus que está contenida dentro de la lesión, pues a veces se podría empeorar el contagio a zonas vecinas. Entonces, estas son todas las opciones que debemos contar a los padres, explicar todo bien y consensuar qué es lo que vamos a hacer con el molusco en cuestión del hijo por el que nos están consultando. A mí hay una cosa que me parece importante reincidir, es que claro, además hay muchos padres que te dicen, no, es que quiero tratarlo porque no me gustan, fenomenal. Pues se trata, no hay ningún problema. Y te vuelven al cabo de 4 o 5 semanas y te dicen, el que tenía ya se le ha caído, pero le han salido más. Claro, porque el periodo de incubación a veces son de 3 o 4 semanas. O sea que tratar los moluscos, que ves obviamente, no te garantiza que no le vayan a salir más. Con lo cual ahí tienes que poner una balanza de cuánto tratamiento pongo, con cuánto decido no tratar, ¿no? Ahora actualmente yo creo que las opciones quirúrgicas son las que casi nunca se emplean, ¿no? Están un poco más en declive hace porque unos son años, dolorosas además y normalmente utilizamos un anestésico local en forma de crema, por ejemplo, cuando tenemos que hacer un curetaje, que al final es como quitarlos con un bisturí, ¿no? Dar un sacabocados a la piel y quitarlo, eso duele y genera una herida, aunque luego no deja cicatriz, pues ya prácticamente no se utilizan. Bueno, Elena, tratados o no tratados, el niño sigue con los moluscos. Se pueden complicar porque estamos incidiendo mucho en que es una enfermedad benigna y que no tratamos, pero en algunos casos se pueden complicar. Bueno, en algunos casos en los que están sometidos en zonas de mucho roce, pues podrían generar una herida y a veces sobreinfectarse, pero eso en este caso sería aplicar una crema antibiótica y ya está. Y a veces cuando al final de la evolución de esto que hemos dicho se ponen rojos y se caen, a veces en este momento nos puede dar un poco la duda de si se ha infectado o es que ya se va a caer. Bueno, en este momento sería un buen momento para consultar al pediatra y poder valorar la posibilidad de aplicar o no una crema antibiótica. Y de hecho, cuando aplicamos la crema, al final luego el molusco se cae, porque muchas veces, como al final se mueren por inflamación de la piel, ¿no? Para poder contener el virus, no digo que para tratarlos haya que sobreinfectarlos porque se caen más, pero a veces cuando vemos un molusco que se sobreinfecta, al final es el final del molusco. Tratamos con el antibiótico y luego el molusco se acaba cayendo. Y otra, ya para ir finalizando, la pregunta del millón. ¿La infección por el molusco es de exclusión escolar? Pues no es un impedimento para ir al colegio, ¿no? ¿Y para ir a la piscina? Tampoco. A ver, muy bien. Es cierto que se pueden contagiar tanto en la piscina como en el colegio. De hecho, es donde se contagian, ¿no? Pero claro, estamos hablando de que tienen periodos de incubación de 3-4 semanas, con lo cual, ¿cuánto tiempo le vas a decir a un niño que no vaya a la escuela o que no vaya a la piscina? Es que no se puede calcular. Bueno, lo ideal es que como es una infección por contacto, que tapemos la zona que va a estar expuesta para evitar el contagio a otros niños y ya está. Una camiseta es una opción perfecta, ¿vale? Ya está. Eso, y recordar que se contagia... O un pantaloncito más largo. Eso, y que se contagia por los churros o los bordillos o el contacto directo en las escuelas, pero no por el agua, que eso también lo preguntan mucho los padres. O sea, no es por el agua, el virus no flota en el agua, está ahí puesto donde luego está en contacto con el niño. Bueno, a ver, Gonzalo, ¿qué es eso que tienes ahí en el cuello? Quita, que te veo venir, ¿eh?
Eso es algo que tengo ahí desde que soy pequeño y no tiene nada que ver con los moluscos. Una marquita de nacimiento, que dice mi madre que es un antojo. Y si has estado atenta al episodio de hoy, si fuera un molusco, que yo tengo desde pequeño, ya se me hubiera caído. Pues mira que tengo mis dudas. Bueno, por si acaso ponte una camiseta o un polo con cuellito, te lo subes así, no vaya a ser que nos contagies algo. Pues me lo voy a pensar, pero lo que sí que vamos a hacer en este momento es un resumen para que nuestros oyentes se vayan con lo más importante del episodio de hoy. Los moluscos son lesiones cutáneas de carácter benigno provocadas por el virus Molluscum contagiosum. Provoca lesiones sobrelevadas de la piel de unos pocos milímetros de un aspecto perlado y umbilicadas. El contagio se produce por contacto directo con las lesiones y menos frecuentemente por superficies, toallas o la ropa. Además, los niños con dermatitis atópica son más vulnerables a sufrir esta infección. La evolución natural es que se curen solas en un periodo de tiempo largo, que puede durar hasta varios meses o años. Dentro de los tratamientos disponibles, las opciones farmacológicas son preferidas debido a que no causan dolor por encima de las quirúrgicas, aunque no tratar y esperar a ver la evolución también es una opción válida. Y recuerda, los moluscos no son en ningún caso una enfermedad de exclusión escolar. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por aguantar hasta el final y no os olvidéis de dejarnos un comentario o una valoración de 5 estrellas tanto en redes sociales como en las plataformas desde las que nos escucháis. Y por supuesto, gracias a Deslas por promover la divulgación científica como mejor herramienta para que los padres y madres cuidéis mejor a vuestros hijos. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene. El vínculo que une a tu auténtica familia no es de sangre, sino de respeto y alegría mutua. Richard Bach, Dixit.